conferencia del día de hoy, en el que tenemos a la investigadora María Elisa Valen. Ella es historiadora de la Universidad Nacional de la ciudad de Bogotá y magíster y doctora en sociología de la Universidad de Bristol en el Reino Unido. Al acabar sus estudios de maestría en 2009 le fue otorgada una beca completa para llevar a cabo estudios doctorales entregada por la Universidad de Bristol a 2 estudiantes internacionales de todas las disciplinas. Tras esto obtuvo el premio Hillary Herley Prize 2014-2015 por parte de la Escuela de Sociología Política y Relaciones Internacionales de esa misma universidad, por considerarse su tesis como la mejor tesis doctoral entregada en dicho periodo, titulada Haciendo cola bajo el sol, acción a la distancia, la política social de transferencias condicionadas de dinero en Colombia, en la que usó etnografía, entrevistas y análisis documental para explorar prácticas de gobernanza y transformaciones en el campo de las políticas de protección social, tema que tratará hoy en su conferencia. Ha sido docente en la Universidad de Bristol e investigadora en la Universidad Nacional de Colombia, así como asesora y coordinadora de diversos programas de desarrollo y políticas públicas. Su consultoría más reciente fue con el RIMIS, el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, en donde se encargó de los estudios de caso y análisis territoriales en Colombia en el marco del Informe Latinoamericano de Pobreza y Desigualdad 2015, titulado Desigualdades territoriales de las desigualdades de género y factores asociados a su reducción. Actualmente es investigadora asociada del CIP, del Grupo de Protección Social de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá. Bueno, bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Sandra, por invitarme. No sé si esto no falta, porque son poquitos. Y gracias a ustedes por venir. Yo sé que este no es el título más sexy que existe, pero trataré de decirles por qué, digamos, estoy como tan interesada en estos temas de inclusión financiera. Yo creo que solamente voy a hablar de los primeros 2 puntos. Primero voy a hablar un poco de políticas públicas y aproximación a las políticas desde una perspectiva multinivel, que más que hablar de un enfoque específico, lo que quiero hablar es como de presentar un campo de discusión conceptual. Y después ya voy a hablar de un campo en el que vengo trabajando y en el que están sucediendo muchas cosas, tanto en Colombia como a nivel internacional. Entonces el objetivo de esta segunda parte sobre el panorama de inclusión financiera es hacer una especie de mapeo, de mostrarles qué es lo que está pasando ahí y también interesarlos en un tema que espero que discutamos en las preguntas al final. La tercera parte la menciono sobre el dinero en las ciencias sociales. Eso es como el marco en estas dinámicas se enmarcan las investigaciones que les voy a mencionar. Y es un tema que cada vez más el dinero está como hacia el centro de la atención de muchas ciencias sociales, tanto de la antropología como de la sociología, y están pasando muchas cosas interesantes, tanto desde el punto de vista de la reflexión de las ciencias sociales como desde el punto de vista de los movimientos sociales y la apuesta por diseños y ensayos de nuevos dineros. Entonces es probable que ese tercer punto no lo exponga, pero si al final en las preguntas tienen algún interés, alguna cosa así, pues podemos hablar de eso. Voy a empezar entonces por el primer punto. El que los estados sean el principio y fin de la unidad de análisis de las políticas públicas es algo que pues hace rato está puesto en duda desde diferentes perspectivas. Hay muchos estudios, por ejemplo, que desempacan el nivel nacional y de estos hay unas tradiciones, digamos, sí. Y si estoy hablando muy rápido me dicen porque yo intento hacer eso. Hay muchos estudios que desempacan el nivel nacional, por ejemplo, desde la tradición de los estudios de los federalismos y de la descentralización. Acá en Colombia, por ejemplo, es un tema muy importante, el tema de las autonomías ha sido importante en la Constitución del 91, lo es hoy en día en las discusiones de La Habana y pues tiene una tradición bastante larga que en este momento pues no voy a tocar. Hay otras perspectivas, por ejemplo, que hablan de los subnacionalismos, e incluso en temas como el conflicto armado colombiano, que
uno pensaría que es obvia la unidad de análisis a nivel estatal. Gibson, por ejemplo, cuando habla de autoritarismos subnacionales, hace énfasis en la importancia de mirar, digamos, diferentes niveles y cómo muchas veces si uno habla desde el nivel territorial o habla desde el nivel departamental, va a encontrar un montón de diferencias que si solamente se para desde el nivel nacional, pues diferentes dinámicas que no va a comprender. Y también pues, estudios de territorialidad que tienen que ver no solamente con que sean diferentes las territorialidades indígenas, a las afro, hoy en día los campesinos que hacen mucho énfasis en tratar de reivindicar sus propias territorialidades, sino también que muchas de las políticas es importante verlas en los territorios. Sandra mencionaba, por ejemplo, el último informe del RIMISP, que era sobre equidad de género a nivel territorial. Y lo que se miraba es que, por mucho que hay políticas que son abstractas, como promover la equidad de género en las mujeres, eso no tendría que ser una cosa particularmente local, pero es muy diferente una política pública que lo hace en un departamento predominantemente rural como Nariño, a una que lo hace en Antioquia, ¿sí? Donde muchas de las oportunidades de oferta laboral tal vez tienen que ver más con el área de los servicios. Esa como descentralización en el sentido de desenfoque, que es no solamente mirarse en el ámbito estatal, pues tiene que ver por un lado con dinámicas de diferente tipo. Si se va a construir una represa, es probable que no sea el nivel municipal, ¿no? El nivel como de la estructura administrativa, pues un nivel municipal de pronto no sea el centro de análisis porque va a afectar a muchos municipios. Y lo mismo pasa no solamente al interior de los estados, sino en territorios entre estados, como por ejemplo los estudios amazónicos que se enfocan en territorios que comparten diferentes estados. Además de esos estudios que desempacan, digamos, el nivel nacional, si se quiere hacia adentro, pues también están los estudios de política que incorporan las dimensiones globales y que esto no es algo nuevo, digamos. Pero hay diferentes discusiones en torno a esto. Hay unos que se enfocan en la política social global, que pues acá hay diferentes términos que cambian en inglés, en español, pero que se enfocan en políticas específicas que se pueden discutir o analizar. Y hay otros que hablan de la teoría de la sociedad mundial. La teoría de la sociedad mundial es interesante en la medida en que discuten no solamente cómo han emergido ciertos mecanismos y ciertas instituciones de gobernanza que están afectando la forma como se toman las políticas sociales, por ejemplo, al interior de los estados, sino que muchas de las políticas sociales que antes tomaban los estados hoy en día están siendo discutidas a nivel de instituciones multilaterales. Entonces, por ejemplo, la Organización Mundial del Trabajo se ha metido mucho a hablar de los pisos mínimos en seguridad social. Eso antes podía ser algo que se discutía principalmente a nivel estatal, pero entonces estos estudios se preguntan de qué forma y qué implicaciones tiene y por qué llega una organización del trabajo a hablar de la importancia de la protección social, no solamente de los trabajadores, sino de todos los ciudadanos. Entonces son ese tipo de como preguntas que se plantean. Y desde el punto de vista conceptual, no sé si hayan leído este artículo de Roth que se llama Del estado relojero al estado futbolista. Me parece una metáfora bastante chévere. Y habla de ese cambio de concepción, de ya no hablar de la racionalidad del estado moderno, una pérdida de confianza, que ya no se cree tanto en la racionalidad del estado moderno, sino se está como repensando el estado. Él habla del estado relojero como ese estado que simplemente busca pasar de lo político a lo administrativo, simplemente dividir las funciones, que cada piecita encaje muy bien con la otra y que todo marche como un reloj. Y cuando él habla de un estado futbolista, va a ser un movimiento más hacia que las cadenas de acción son más complejas, que hay más juego entre las piezas. Entre el estado relojero y el futbolista, él habla del estado empresarial, pues, que es ¿no? Esa etapa de como estado minimalista, que si mucho es un regulador, pero
deja todas las dinámicas del mercado y habla que, pero cuando él habla de un Estado futbolista ya no es ni esta idea de que el Estado es como el árbitro del partido, ni que es el portero de última instancia, sino en términos de el Estado como capitán del equipo, pues, mirando cómo está planteado el partido, ¿sí? Mirando cómo evoluciona, jugando con las diferentes posiciones. Y esto pues, está relacionado, digamos, pues, lo traigo a colación por dos cosas. Una, por las discusiones que seguramente ustedes también pues, han oído bastante hablar sobre que se habla mucho de gobernanza, y otro sobre la reflexión sobre las conceptualizaciones de política pública. En términos de gobernanza, desde los 80 se ha venido hablando mucho de eso, sobre todo por la cooperación internacional ha llegado a estas discusiones mucho en la política pública, y tiene que ver con la reflexión sobre cómo se gobierna. Sobre el arte de gobernar. Y esto está basado mucho a nivel teórico, digamos, muchas veces cuando hablan de esto hacen referencia a Michel Foucault, que viene hablando de gobernar como un arte y además de gobernar como una reflexión en la que se puede analizar sobre qué es lo que se gobierna, de qué maneras, con qué objetivos, y eso ha venido cambiando mucho. Él compara, por ejemplo, que era para los griegos gobernarse, y eso implicaba conocerse a sí mismo y con unos objetivos de ser un hombre sabio, por ejemplo. Y él lo contrasta con la ética cristiana de no solamente los objetivos, que ya no eran posiblemente conocerse a sí mismo, sino ¿cómo se llama eso? Bueno, dominar las tentaciones probablemente. Y si uno era ejercicios de autoconocimiento, probablemente otros eran ejercicios de sacrificio, de sacrificios personales. Y él, toda esta genealogía sobre esta, monta uno de sus trabajos que es de unas charlas de los 70, por ahí de los finales de los 70, pero que se tradujeron hace relativamente poco y que pues, mucha gente habla y es probable que hayan visto en muchas de sus clases, que es el nacimiento de la biopolítica. Y entonces hace como con esta cuadrícula de qué es gobernar, sobre qué instrumentos o en base a qué se gobierna. Habla entonces de la forma de gobernar neoliberal. Por ahora lo voy a dejar planteado acá, pero eso va a ser muy importante en lo que viene, porque una de las cosas que dice es que pues, el término neoliberal es un término que es complicado, nadie asume, que nadie lo reivindica, siempre es como un insulto a alguien más, y pues muchas personas dicen que es un insulto que sirve para tantas cosas que porque no más bien lo desechamos. Pero el énfasis que hace es muy interesante desde el punto de vista, digamos, pues de estas reflexiones sobre la gobernanza, que tiene que ver con la importancia de la información en este modo de gobierno. Porque si uno no le apuesta a hacer una intervención porque es justa, ¿sí? O porque es éticamente correcta, sino porque funciona, es muy importante tener información que justifique la acción. Y entonces la información hoy en día es muy importante. Más allá de una reflexión sobre gobernar, en la política pública he empezado a ver también muchas reflexiones sobre qué es lo que hacemos los que analizamos política pública. Entonces a eso es a lo que voy a pasar. Hay muchos enfoques de política pública. Está, por ejemplo, uno que se llama el multilateralismo complejo, que como lo dice, más allá de la discusión de que si el Estado es el actor central, porque no es que el Estado haya desaparecido, el Estado es muy importante en muchos procesos, incluso asociados con la globalización. Y ahorita voy a hablar un poco de eso más adelante en la segunda parte. Tampoco irse al otro extremo de que, digamos, somos una sociedad global, en que los Estados no han tenido ninguna injerencia, y acá, digamos, en estas críticas ha sido muy importante los llamados
movimientos académicos países del sur que dicen que cuando sobre todo la Academia del Norte habla de un cosmopolitanismo, le falta como análisis histórico, tener en cuenta los legados del colonialismo y cómo si llegamos acá por unos procesos en los que están implicados estados específicos, por ejemplo. Entonces el multilateralismo complejo le apunta mucho a narrativas en las que no son excluyentes, un actor es el importante o es el otro, sino mirar diferentes tipos de actores. Hay otra, por ejemplo, que se llama las coaliciones promotoras, que acá de nuevo el énfasis no es en tomar actores que sean todos análogos, por ejemplo. Voy a estudiar diferentes estados, voy a estudiar diferentes organizaciones multilaterales o voy a estudiar diferentes organizaciones no gubernamentales, sino se enfoca en las creencias, en cómo un grupo de actores disímiles puede ser, porque puede ser un movimiento social, una ONG, una empresa y este otro estado, por ejemplo. ¿Sí? Cómo se impulsan, digamos, ciertas creencias y cómo, digamos, a partir de esas creencias se hace trabajo de promoción para llegar a ciertos resultados. Esta, por ejemplo, enfoque hace mucho énfasis en las comunidades epistémicas, en las redes de conocimiento. Después de este también hay otros. Hay uno que me interesa mucho, que son las políticas de escala, y que tienen dos puntos que son interesantes. Por un lado, el hecho de que la escala no es algo que está dado, es algo que se construye. Uno no puede partir del hecho de que lo más importante en este punto es la escala nacional o la escala internacional. Si uno se fija en la Guardia Indígena del Cauca, por ejemplo, la Guardia Indígena pues es una dinámica territorial, se podría decir local, pero si uno empieza a ver la cantidad de otros grupos indígenas que han estado haciendo sus propias guardias indígenas, y incluso la Guardia Indígena yendo a Palenque a mirar cómo hacer intercambio de experiencias con la guardia local allá, y como uno ve en las manifestaciones de Bogotá el papel preponderante que tiene la Guardia Indígena. Ese es un actor que ya no es un actor local de un pedazo de departamento, sino es un actor ya muy importante a nivel nacional. Las políticas de escala entonces hacen énfasis en que la escala no está dada, sino que la escala se construye por los mismos actores, por un lado. Y por otro lado, que igual entre los diferentes niveles hay personas o hay actores que tienen mucha más movilidad, y entonces ellos se enfocan en cuáles son esos actores puente que van de un lado a otro, porque es distinto, digamos, la forma como se mueven las ideas o cómo se mueven las políticas de un lado a otro dependiendo de cuáles son esos actores que les queda más fácil moverse entre escalas. Y además hay muchos actores a los que les queda muy difícil moverse entre escalas. Eso también es interesante. Hay otras aproximaciones que se enfocan, digamos, en las trayectorias. Nosotros hemos oído, yo creo que muchas veces, los argumentos de la dependencia de la trayectoria, que una vez se han tomado ciertas decisiones, entonces ya se sigue por el mismo camino, pero hay otras que van un poco en contra, como la de equilibrio puntuado, que lo que estudia es por qué cuando hay periodos muy largos que son iguales, porque llegan a momentos de rupturas de cambios radicales. Si se fijan, pues podrían decir que son pues, visiones muy opuestas de lo que puede ser una trayectoria y de la explicación del cambio, algo que volveré más adelante. Hay otros, por ejemplo, que en cambio que hablan es más de las conexiones electorales, de por qué los momentos electorales son importantes y cómo influyen en una política pública. Y si uno piensa en Familias en Acción acá en Colombia, por ejemplo, si uno mira el momento en el que más creció, que es en el 2006, pues es un momento en el que hay mucha violencia en Colombia, hay muchas personas afectadas por la guerra, y también se está preparando Uribe el camino para su siguiente reelección. Entonces, muchos dicen que mirar los contextos electorales ayuda a entender las transformaciones de la política pública. Y mientras unos hacen énfasis como en estos momentos en los que hay oportunidades de cambio, otros hacen énfasis más en el análisis institucional.
qué quiere decir una institución, pues es algo que es también bastante debatido, pero pues mientras unos hablan de entidades, otros hablan más de prácticas, y eso incluye las instituciones informales y lo que está más asociado a la cultura, pero siempre con un énfasis hacia la, digamos, hacia la más larga duración y cuáles son los elementos que se prolongan. Si hay tantas opciones, estas son solo algunas, las que mencioné anteriormente, pero si hay tantas opciones, uno como escoge un marco, ¿sí? Para tratar de buscar, para plantear el problema alrededor de una política pública o buscar una explicación. Y aquí Fontaine, que es un académico que está trabajando con la Flaxo en el Ecuador, critica un poco que cada quien se inventa su nuevo marco y pone sus diferentes nombres de su marco de aproximación, que en eso hay una variedad muy grande, pero que hay unos problemas que no se toman en cuenta con toda esta como dispersión de marcos entre los que uno escoge. Problemas de alineación metodológica, problemas de circularidad, de exogeneidad y de multicausalidad. De alineación metodológica en el sentido de que prácticamente muchos problemas de alineación metodológica son los otros tres. Problemas de circularidad, que tiene que ver con que prácticamente el planteamiento de la metodología se refuerza con el problema y el problema le da a usted casi que trae consigo sus propias formas de investigarlo, lo cual siempre pasa y siempre hay una circularidad en los planteamientos de los problemas, pero que muchas veces ya la respuesta está dada a partir de cómo lo enfoca usted, y muchas veces la investigación no genera nada nuevo, simplemente genera un refuerzo de lo que usted planteó al principio. Más o menos por ese lado la punta de la circularidad. También hay problemas de exogeneidad y multicausalidad. ¿En qué sentido? Usted enfoca el problema pensando en ciertos posibles factores y es probable que hay unos factores muy importantes que no hagan parte de su enfoque inicial, o que no sea solamente una causa, que lo que usted está viendo de pronto sí es importante, pero también hay otros tipos de causas que van a afectar, que no es solamente una. Entonces su respuesta, digamos, es tratar como de agrupar estos enfoques en tres, que para él son los racionalistas, los cognitivistas y los institucionalistas. Los racionalistas, por ejemplo, que se enfocan mucho en el proceso de decisión, y hablan de racionalidad limitada en el sentido que no todo el tiempo se pueden tomar cualquier decisión, sino pues que una decisión pues está limitada en un contexto y demás. Los cognitivistas, que hacen más énfasis en las representaciones de los problemas, y los institucionalistas, que hacen más énfasis, digamos, en la importancia de eso que hablábamos, como de los patrones de más largo plazo, ya sea concebidos como entidades, ya sean concebidos como prácticas incorporadas, ya sean concebidos como organizaciones, tipos de organización prolongados en el tiempo. Él lo que dice es que dependiendo de cada uno de estos enfoques, hay una concepción del cambio diferente. En los enfoques racionalistas, por ejemplo, el cambio tiene que ser cumulativo. Uno va tomando unas decisiones de política, se va dando cuenta que hay cosas que funcionan, que no funcionan, va cambiando, y eso es cumulativo. Desde el punto de vista de los cognitivistas, otra vez siguiendo a Fontaine, él habla de un cambio imbricado, que tiene que ver con que muchas veces funciona no de una forma aditiva, sino que las formas como uno concibe los problemas están, digamos que, imbricadas, como no necesariamente, ellos hablan más como de una discusión, como de una presentación topológica. Hay unas creencias que son como las del núcleo, y esas
son muy difíciles de cambiar, independientemente de que usted le muestre evidencia a favor o en contra. Hay unas creencias que tienen que ver más como con los tipos de política pública y otras creencias que tienen que ver más con las discusiones de implementación de política. Y entonces hay ciertas partes que son más fáciles de combatir o de cambiar que otras. Entonces, en ese sentido, habla él como un poco de, pues, estas enfoques están más asociadas como a la identificación de paradigmas y cómo los paradigmas van cambiando, más que sea simplemente como un camino. De lo que yo les voy a presentar en la segunda parte, se podría decir que cabe más o menos en esta parte de los cognitivistas. A uno nunca les gusta encapsularse, pues, pero por hacerles a una idea. Lo que pasa es que es desde un punto de vista bastante particular, porque muchos de los cognitivistas hacen mucho análisis de discurso, y yo lo que estoy haciendo no es tanto análisis de discurso, sí es enfocarse en cuáles son los problemas que se plantean y cómo esos van cambiando, pero también en digamos, en las infraestructuras materiales y cuál es la relación entre las infraestructuras materiales y esas representaciones de política. Eso ya va a ser para la segunda parte, pero como para hacerles una idea. Si hay tantas opciones, uno cómo identifica cuáles son los mecanismos clave, cuáles son las causas clave. Uno puede enfocarse en cómo vienen cambiando las creencias, o uno puede enfocarse en las dinámicas electorales, o uno puede enfocarse en muchas cosas. Entonces, ¿cómo escoge cuál es? Y muchos de los estudios de política se han enfocado en la política comparada. Eso permite ir como afinando los argumentos, en el sentido que si yo creo que que la diferencia, digamos, con la coyuntura electoral, pero hay dos países en los que en ambos hubo coyuntura electoral, pero los resultados fueron distintos, entonces eso de pronto no me ayuda a explicar. Bueno, digamos que hay dos tipos de enfoques, digamos, dentro de la política comparada. Hay unos asociados al enfoque de la difusión de políticas, son comparaciones muy grandes, muchas veces agrupan a partir de agrupaciones geográficas o a partir temporales de olas, y van contrastando qué hace que una política. Yo voy a hablar, por ejemplo, durante mucho de esta charla sobre las transferencias monetarias condicionadas como Familias en Acción, porque fue mi entrada a estos temas, pero no es una entrada gratis, ha sido como una política pública muy importante a nivel internacional y en muchos casos. Entonces, por ejemplo, empiezan a mirar en qué momentos empiezan a difundir las políticas de transferencias monetarias condicionadas y asociar, y al ver, digamos, varias, digamos, países en paralelo, a tratar de asociarlo a diferentes causas o motivaciones o mecanismos. Hay otra enfoque de política que tiene que ver más con la traducción de políticas, y esto de nuevo pareciera que hace un énfasis más como al análisis del lenguaje, pero tiene que ver es con cómo, a medida que diferentes actores se meten al diseño y implementación de una política, esta política puede cambiar, puede traducirse en algo más. En las políticas de equidad de género, por ejemplo, se discute mucho que lo que se dice es muy bonito, o lo que se dice es muy relevante académicamente, pero de ahí a la implementación puede que no haya cambiado nada, y que muchas veces el lenguaje cambia muy rápido, y eso no necesariamente quiere decir que haya implicaciones en la práctica. Se puede hablar mucho de una política de equidad de género, y luego que la persona que va a hacer la capacitación en una vereda, pues le llegue a los hombres proponiéndole vacas, a las mujeres proponiéndole gallinas, que es los que les quedan más cerquita a la casa. Entonces, digamos que estos enfoques de traducción hacen mucho más énfasis en en estudiar las políticas a profundidad. No quiere decir que uno sea bueno, no quiere decir que uno sea malo, sino que es interesante ver el contraste. Muchas veces cuando uno compara muchas políticas,
a veces lo compara de las formas más fáciles tal vez, que son indicadores muy generales o que son lo que se dice en el documento de la política pública, pero lo que se dice puede cambiar muy fácil. Y eso no necesariamente quiere decir que se esté hablando de una intervención similar en un lugar y otro solamente porque tiene un nombre parecido. Si uno piensa en términos de lo que decía Fontaine del cambio, que uno a qué tipo de cambio, qué concepción de cambio, con qué concepción de cambio está entrando a investigar. Todo se puede, nada se puede. El otro día estuve en una conferencia en la que era un poco de estereotipos, pero hablaban de la diferencia entre los economistas y los sociólogos. Que los economistas eran los que decían todo se puede mientras usted lo mire, lo haga racionalmente, esto se logra, y los sociólogos eran los que decían usted nunca va a poder, porque hay unas instituciones y hay unos pesos que van a hacer que el género, el patriarcado, el capitalismo, hay un montón de cosas que van a joderlo a usted y eso es lo que, esa es como la solución que le dan a las personas. Hay otras muchas personas que están, hay otros muchos académicos que están pensando, bueno, y es nuestro rol decir qué es lo que se puede cambiar y qué es lo que no se puede cambiar. Y en esto hay una socióloga canadiense que me gusta mucho, que dice, bueno, en toda esta como complejidad del posmodernismo y toda esta como reflexividad y no decirse una explicación, pues, ¿qué es el tipo de explicaciones que estamos dando? ¿Qué tipo de explicación útil podemos dar? Hay una frase de ella que dice, la voy a leer: el ejemplo de un mapa le ofrece a la sociología un modelo que no desplaza o subordina la experiencia de las personas, pero puede ser usado por ellas para expandir su conocimiento más allá de esta. Ella está en inglés, entonces no está claro si es esta o esta, porque si fuera esta sería que las personas puedan usar un estudio para expandir su experiencia, para expandir su visión más allá de su propia experiencia, o si es este, es para expandir su visión más allá del mapa, que sea un mapa de un momento dado que le sirva a alguien y que después lo deseche. Entonces, esto es como el espíritu, digamos, detrás del tipo de análisis que yo busco hacer, que no es necesariamente decir es que esto está mal, o es que esto está bien, o es que esta es la única forma de mostrarlo, pero si logro que viendo esto sea útil para diferentes personas y tal vez por diferentes motivos, ¿sí? A conocer más su entorno y a entrar a que les generen nuevas preguntas, pues eso me parece una ganancia importante. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, esta preparación, ahora sí les voy a contar un poco sobre la inclusión financiera. Y voy a empezar por un mapa ya más literal. No sé si se ve muy bien ahí. Este es un mapa de el porcentaje de personas que tienen una cuenta de banco en los diferentes países del mundo. Entre más oscuro, es más alto el porcentaje de personas con una cuenta de banco. Y si se fijan, pues Estados Unidos, Europa, Japón, Australia, todos los países identificados como desarrollados o la OECD o los países ricos. Y lo interesante ahí es ver el resto, los que son diferentes como colores cada vez más claritos, y el título del mapa que me gusta mucho, que es mapear el mercado invisible. Se están enfocando en el sistema financiero, no en el que está, sino en el que podría llegar a estar. Están tratando de hacer visible lo que todavía no está. Este es un mapa de un centro de pensamiento en Washington que se llama el Centro para la Inclusión Financiera y que voy a usar bastantes mapas de ellos más adelante. Pero también quería mostrarles otro, que si ven es casi que el contrario. Hay diferencias, pero principalmente estos son los países que hacen parte de la Alianza para la Inclusión Financiera.
que son los países donde están la mayor cantidad de personas que no tienen una cuenta de banco en el mundo. Hay países que están en blanco en ambos. Muchos tienen que ver, por ejemplo, con Oriente Medio, que ahí tienen, digamos, otras concepciones de las finanzas, que no conozco mucho, pero hay otros que han hablado sobre finanzas islámicas bastante. El punto es que, si se fijan, es casi que un contraste entre los dos. Y si bien muchos de los actores que están proponiendo por la inclusión financiera están relacionados con los que están en oscuro en el primer mapa, y entonces uno de los que voy a hablar mucho es un grupo que se llama el Grupo Consultivo, la Alianza, Grupo Consultivo para Asistir a los Pobres, se llama. Es un grupo del que hacen parte los bancos regionales de desarrollo, como el BID, pero también el africano, pero también el asiático. Hacen parte la mayoría de organizaciones de cooperación internacional de Estados Unidos, de Inglaterra, de Japón, incluso India, y un poco de grupos de fundaciones. Entre esas, por ejemplo, la Fundación Gates se ha movido mucho en estos temas de inclusión financiera. Entonces, si bien uno de los actores que están propendiendo por este tema, lo están poniendo en la agenda mundial y le están poniendo financiación, son esos países lo que a veces conocemos como el norte global, también hay otras asociaciones de países que son las otras, que son el resto del mundo. La Alianza para la Inclusión Financiera es una idea que nace de uno de estos grupos de la Alianza para los Pobres, para asistir a los pobres, pero ¿quiénes la conforman? La conforman las instituciones, ya sean bancos centrales, ya sean agencias de regulación. En Colombia son 4 las que hacen parte de la AFI, que son el Banco de la República, la Superintendencia Financiera, la Banca de Oportunidades, de la que ahorita voy a hablar, y el Ministerio de Hacienda. Pero hoy en día son incluso más. Ahí, por ejemplo, Venezuela no hace parte de la alianza financiera, pero hoy en día lo hace. Y son más de 90 países, creo. Entonces, también hay foros que se dedican a que los gobiernos de los países muestren qué es lo que están haciendo y aprendan los unos de los otros. Esa es como la idea, pues, de este tipo de organizaciones. ¿Qué quiere decir inclusión financiera? Y acá es muy impresionante cómo una definición muy unificada se encuentra en muchos documentos de política. Si uno mira Banca de Oportunidades, si uno mira el CEGAP, si uno mira la Alianza para la Inclusión Financiera, uno vuelve y vuelve y vuelve sobre este tipo de definición. Hay otras, pero esta es muy común. Acceso y uso de servicios financieros de calidad para poblaciones que no han tenido acceso a servicios financieros formales. ¿Y esto qué? Que se podía interpretar incluso como una escalera. Primero, acceso. Lograr que haya bancos en todas las regiones del país, en tanto las regiones rurales dispersas como las marginales de las ciudades. Pero además de lograr eso, lograr que la gente use esos servicios, que no es para nada fácil. Y además de que los usen, que sean servicios financieros de calidad, porque muchas veces lo que ha pasado, y lo que pasaba en casos como Familias en Acción, por ejemplo, pero también en otras partes del mundo, es que pues, la gente es muy maltratada cuando llega a esos servicios financieros. La tesis que leía Sandra al principio, el título hace referencia a las filas de Familias en Acción, porque son unas filas y todavía siguen siéndolo en muchas partes del país, muy largas. No sé, en Cali también debe ser, porque es un calor muy impresionante. Mi trabajo en la costa, pero es una situación muy parecida. Son filas muchísimo, muy largas, en la que las personas sufren todo tipo de humillaciones también, además de ser muy desgastantes. Son servicios financieros de mala calidad. Mala calidad por la infraestructura y después obviamente se discutirá calidad en el sentido de qué tipo de productos. Si uno habla de la inclusión financiera en el tiempo, hay muchos que dicen que bueno, que el término se empezó a usar mucho en el contexto de las decisiones del G20 y que rápidamente Kofi Annan y las Naciones Unidas empieza a hablar de inclusión financiera en 2013.
pero pues hay referentes anteriores muy importantes. La idea, por ejemplo, de aumentar el acceso bancario, en Brasil, digamos, en los 70 se empieza a hablar de regulación, de cómo usar otros corresponsales que no sean las oficinas bancarias, que son muy costosas para llegar a diferentes partes del país. India no conozco mucho el tema, pero también sé que es un referente muy importante en términos de la búsqueda de acceso por diferentes medios para que el sistema financiero llegue por diferentes medios. La otra, digamos, referentes importantes son la industria microfinanciera, que probablemente muchos de ustedes han oído hablar del Banco Grameen en Bangladesh, y también en Bolivia, digamos, hay una industria financiera muy desarrollada, sobre todo en los 80, cuando hay crisis allá, y mucha de la cooperación internacional se canaliza a través de ONGs microfinancieras, y hoy en día eso hace que el panorama microfinanciero, digamos, bancario en Bolivia sea muy variado, muy diverso y con mucho peso de otros actores que no estamos tan acostumbrados a reconocer acá. El caso es que en el 2000 se crea, por un lado, el SEGAF, que es el que les venía hablando, el Grupo Consultivo para Asistir a los Pobres, con el objetivo específico de promover la inclusión financiera. Y se empieza a hablar en el G20, y se empieza a hablar en las Naciones Unidas. Y se empieza a hablar, hay uno de los desarrollos más interesantes en este campo es la banca móvil. Y acá los referentes no tienden a ser los referentes del norte, tienden a ser, por ejemplo, Kenia. Kenia es el gran referente de banca móvil a nivel internacional. Y en América Latina, el primero que tuvo banca móvil fue Paraguay, por ejemplo. Empiezan a haber un montón de variaciones y muchas veces las innovaciones se generan en diferentes partes del mundo. ¿Qué es lo que pasa en Kenia? Kenia también tiene un programa de transferencias, y como en la mayor parte del mundo, es mucha más la gente que tiene celular que la que tiene una cuenta de banco. Y lo que se idean con un operador de telecomunicaciones es que las transferencias monetarias del gobierno lleguen por medio del celular, y crece exponencialmente. Y ese modelo van a empezar a tratar de reproducirlo en todos lados, incluido en Colombia. Ya después tal vez les hable un poco más de eso. Y en el 2008 se crea la Alianza para la Inclusión Financiera, que es el segundo mapita que les mostré de los socios, pues, de esta alianza. Es interesante precisamente que todo este dinamismo y todo este énfasis en la inclusión financiera llega al 2008, llega la crisis financiera, que en Estados Unidos, por ejemplo, implicó que muchas de los préstamos dados a personas que no podían pagarlas acabaron haciendo no solamente que hubiera un contagio financiero por medio de la especulación, sino que todas esas personas perdieran no solamente sus casas, sino los ahorros de toda su vida. Y entonces, en un contexto en el que hay una crisis, se están viendo unos efectos muy fuertes, se sigue hablando de que es importante la inclusión financiera. El G20 en ese momento, en parte por la crisis, asume que moldear la estructura financiera internacional es una de sus principales labores, y por eso no solamente el G20, sino mucha de la cooperación internacional por medio del SEGAF le va a apostar a cómo cambiar el sistema financiero. No se han visto grandes cambios desde el 2008, pero se le está como apostando a mirarlo, a ver cómo prevenir las crisis. Muchos de los países ya se está hablando de sistemas de pagos, digamos, digitales, pero cada vez más están viendo metodologías y alternativas para poder encontrar cuáles son esos como puntos negros de su mercado. No solamente lo que a veces hemos oído de bancos demasiado grandes para que puedan caerse, entonces que tienen que si un banco se comporta irresponsablemente, no lo pueden dejar caer porque va a afectar la economía, sino también actores que están demasiado interrelacionados, que tienen un lugar muy central en las transacciones, y que ellos también, digamos, hay que seguirles la pista. Entonces hay toda una discusión sobre cómo repensar el sistema financiero. Y
y en muchas de estas discusiones le dicen a los latinoamericanos, a los africanos, bueno, pero todas estas innovaciones que ustedes están haciendo, que los corresponsales no bancarios, que los operadores móviles moviendo dinero, eso no puede traer incluso más inestabilidad al sistema. La inclusión financiera no será que lo que va a hacer es que va a volvernos un sistema más inestable, es como desplazar un poco el problema. Pero el caso es que una de las discusiones más interesantes que se están dando en esta área es cuál es la relación entre inclusión y estabilidad. Si una de las visiones es qué tal que, y es la visión de los bancos colombianos acá, qué tal que todos estos nuevos actores que entren nos desestabilizan y sean una forma de riesgo, no solamente digamos las personas, ¿sí?, que no conocemos muy bien, no tenemos historiales bancarios de ellos, no sabemos cómo funcionan, sino también estos intermediarios, ya sean corresponsales bancarios, ya sean operadores móviles o diferentes otros actores que están surgiendo. Mientras pasa eso, hay otros, sobre todo, por ejemplo, el presidente del Banco Central de la India, que dice, no, es que es al revés. Lo que estamos viendo es que los grandes bancos, las grandes entidades financieras se comportan de una forma muy irracional en momentos de crisis y las personas no necesariamente son así, los hogares no necesariamente son así. Es probable que al expandir el sistema a esta base de la pirámide se esté logrando eventualmente más estabilidad. Estas son, digamos, discusiones que por supuesto no están zanjadas, pero se está buscando alternativas. Y hay, digamos que, discusiones muy diversas. Entonces, por un lado, uno puede pensar la teoría de la conspiración de quieren incluir a más personas en el sistema financiero porque les quieren explotar. Pero vamos a ver, y esa es una posibilidad, y seguramente en las discusiones del G20 del 2000 había muchos bancos muy poderosos pensando en otros mercados invisibles a los cuales llegar, pero ellos no son los únicos que están pensando en eso. También muchos países, y también vamos a ver pues los usuarios. En el 2013, entonces, todos los miembros de la Alianza para la Inclusión Financiera firman una cosa que se llama la Declaración Maya. La Declaración Maya tiene una serie de objetivos que tienen que ver, por un lado, con el acceso. Por ejemplo, cada país se impone sus propios indicadores. Quiero a 5 años que haya un punto de banco en todas las esquinas del país. Y entonces ustedes, si se ponen a ver los informes de inclusión financiera de Colombia, hacen una gran alaraca cuando logran cubrir todos los municipios del país. Inclusive hay unos municipios que yo me acuerdo porque pues yo había pasado por ahí alguna vez. Hay un municipio en Santander que se llama Jordán Sube, que es un municipio que fue muy importante para el tabaco, pero lleva mucho tiempo en decadencia. Allá llegaba un carro, si mucho 2 veces a la semana, pero tenían para su indicador que poner que ahí había un punto financiero, y entonces había un datáfono, pusieron un datáfono, y entonces eso era la inclusión financiera en el municipio de Jordán. Muchas de estas estrategias están enfocadas a mostrar indicadores, y eso da también pues que muchos de los indicadores sean muy... débil no es la palabra, pero que uno no pueda sacar mucho de ellos, porque están hechos para mostrar, y de ahí para adelante puede que no haya mucho por debajo. Entre los indicadores, entonces, que los países pueden proponer en la Declaración Maya, hay indicadores de acceso, hay indicadores de uso, y hay también, muchas de las metas importantes es poder medir lo que se está haciendo. Eso es un objetivo como tal, medir lo que se hace. Y en esto estoy volviendo a lo que mencionaba antes de la importancia para los gobiernos de poder mostrar, ¿sí? Un tipo de justificación puede ser, nosotros creemos en esto por principio, y otro es que miren que eso es lo que funciona. No me venga usted aquí con derechos ni con justicia, sino miren, yo sé cómo funcionan las cosas y mire que está funcionando y lo mío tiene efectos. Miren, se los puedo probar. Entonces, bueno, ¿cuáles son los beneficios de la inclusión financiera? Al principio,
se hablaba mucho en términos completamente maravillosos. Y este es un informe, otra vez la fecha es muy interesante porque es en el 2009. La crisis no solamente ha golpeado a Estados Unidos, sino a España muy fuertemente. Y el BID y el brazo armado, y el brazo de responsabilidad social de un gigantesco operador de telecomunicaciones español sacan un informe que se llama Tecnología móvil y desarrollo financiero en América Latina. Ahí creo que están un poco pequeñas las cifras, pero es que las citas, pero es que me gustan mucho porque son muy contundentes. La inclusión financiera tiene un efecto positivo contrastado sobre la desigualdad, la pobreza y el crecimiento económico. O sea que inclusión financiera va a traer menos desigualdad, menos pobreza y más crecimiento. Eso y son muy enfáticos. No existe discusión al respecto sobre cómo esto va a traer bienestar social. La evidencia empírica de la causalidad directa es abundante. La cuestión de la causalidad entre el desarrollo financiero y el crecimiento económico parece estar resuelta. En el 2014, estamos hablando de 5 años más tarde, el SEGAP, que desde el 2000 ha estado impulsando temas de inclusión financiera y que estaba más buscando cómo justificarlo y buscando estudios de impacto, tiene un artículo que se llama La inclusión financiera del desarrollo, pruebas recientes de su impacto, y se ven obligados a hablar es más de una heterogeneidad de efectos. Algunas empresas pequeñas se benefician del crédito, pero vincular eso al bienestar en términos generales o al bienestar, por ejemplo, de las familias o de los hogares, eso no necesariamente han encontrado información. Pero en cambio, hay otras cosas que sí han surgido de la inclusión financiera. No era lo esperado, pero ahora hay otras cosas. Por un lado, nuevos negocios que suenan interesantes, digamos, como el microarrendamiento de paneles solares en Kenia. ¿Sí? Una vez se bajan los costos de transacción, se pueden hacer otros tipos de negocio. Y, esto es bien interesante, la posibilidad de ejecutar políticas sociales de manera más eficiente y eficaz. Entonces, no necesariamente traen bienestar, por lo menos no se ha probado, no se ha logrado probar de una forma dramática o tan resuelta como se hablaba de eso en el 2009, pero sí hacen que sea cada vez más fácil tener más programas de transferencias condicionadas, por ejemplo. Entonces está, fíjense ahí como el círculo entre la infraestructura que se genera y los tipos de racionalidad que ya que lo tenemos, lo podemos usar. A mí hay una anécdota de mi trabajo de campo por allá en la costa que la he usado un par de veces, pero la seguiré usando hasta que se me gaste porque me pareció muy interesante. Y es que un día en la fila de Familias en Acción, una señora recibió más plata de la que esperaba. Ellas saben exactamente cuánto van a recibir. A veces reciben menos porque hay un problema con el certificado del colegio o del hospital, sobre todo tienden a ser los hospitales. O si hay 2 pagos acumulados, les llega el doble, lo saben perfectamente. Pero esta mujer le llegó más de lo que esperaba y no supo qué hacer con eso. Y entonces fue a hablarle a su madre líder y la madre líder no sabía y ella se escondió. Por una semana se fue a su casa, no contestó el teléfono mientras decidía qué hacer con la plata. Si la devolvía, qué tal que después se la cobraran, la sacaran del sistema o qué era lo que estaba pasando. Eventualmente se enteró que otra agencia del gobierno le había dado por ahí ayuda para la ola invernal, porque ella también era afectada de la ola invernal. Y le llegó la plata antes de que el anuncio de que el gobierno la iba a ayudar. Es una capacidad de respuesta muy rápida. Y sobre un sistema se monta otro y se montan otros tipos de política. Bueno, digamos que esto no es que todavía haya mucha información, pero algunos de los que se han puesto a buscar estos estudios sobre los grandes beneficios de la inclusión financiera dicen que pues la verdad no los han encontrado. Estos son un grupo de brasileños. Ellos hablan en particular de los pagos móviles que dicen pues se habla mucho de eso y se menciona y se repite de uno a otro estudio, pero que ya hemos encontrado
investigación empírica que diga que esto ha beneficiado a las sociedades, a las comunidades en términos de desarrollo local o en términos de, o que haya un modelo específico que diga por qué es que esto está beneficiando, pues todavía no lo hay. Entonces se podría decir que la inclusión financiera es más que todo una apuesta, no es algo que se haya construido sobre evidencia, sino es una apuesta que después se ha querido confirmar. Y en la medida en que de pronto hay espacios que no se han confirmado, de pronto por otro lado se puede decir, pero miren lo que genera. Cuando hablaba como de las, no sé si son llamarlo teorías de la conspiración, pero la primera imagen que se le viene a uno cuando le hablan de que quieren meter a todo el mundo en los bancos es, esto es el sistema financiero el que quiere hacer eso. Uno de los principales impulsores de inclusión financiera han sido las políticas públicas de transferencias monetarias condicionadas. Acá están las condicionadas, después habrá más, después incluso, sobre todo en África, hay muchas transferencias monetarias que no tienen condición, que simplemente se le dan a las personas y que muchas veces no vienen de los gobiernos, sino vienen de la cooperación internacional. Y acá ahí viene, creo. Y acá si uno ve, dice, esto es un tipo de política que se ha expandido por todo el mundo. En 10 años pasó de 3 países, los principales referentes son México y Brasil, pero pues en Bangladesh también había una, con ayuda del Banco Mundial sobre todo, y del Banco Interamericano de Desarrollo, a muchas partes de América Latina, y luego África, y luego Asia, y hoy en día están en más de 30 países. Pero si uno se pone a ver en los diferentes países, los motivos son distintos. En Ecuador les parecen muy importantes porque si le pagan a los papás para que manden a los niños a estudiar, están combatiendo el trabajo infantil. En Bangladesh son muy importantes para que manden a las niñas y no solamente los niños a estudiar. En Filipinas tienen más que ver con los problemas de una crisis económica muy fuerte y entonces que manden a todos, niños y niñas, a estudiar en un momento dado en que las familias están, digamos, en apuros económicos muy fuertes. Entonces, poco a poco, por diferentes motivos, cada vez más los gobiernos empiezan a tratar de solucionar los problemas por medio de la misma solución. Diferentes problemas, pero la solución es muy similar. Y la solución requiere llevarle plata a personas que por lo general no son las que están en el sistema financiero. Cuando empieza Familias en Acción en Colombia, por ejemplo, la opción era llevar la plata, transportarla en helicóptero. Eso es carísimo. Y poco a poco, para que puedan llegar a las diferentes esquinas del país, se han empezado a ensayar diferentes modelos. No sé si ahí se vea, creo que ahí no se ve mucho, pero ustedes si miran la línea roja, estas es las perspectivas de inclusión financiera de Kenia, que empieza en el 2010. 30% de la población tiene una cuenta bancaria. En el 2014, que es el último punto que tienen, ya está acercándose a China y si siguiera como sigue creciendo, en el 2016 más o menos, ya este año, todos los kenianos tendrán una cuenta de banco. Digamos que si hay unas patrones similares, pues entre los estados cambia bastante. Si usted compara, por ejemplo, Turquía, que también tiene un programa grande de transferencias monetarias condicionadas, eso sí no ha implicado que crezcan las expectativas, que la inclusión financiera haya cambiado radicalmente. Pero si usted lo ve por regiones, entonces, comparando el morado, que es el de arriba, los países de la OECD siguen siendo los mayores porcentajes, pero empieza uno a ver cómo si hay dos cosas más o menos parecidas, en el sentido de que la OECD sigue siendo como los porcentajes más altos de inclusión y el Oriente Medio los más bajos. La mayoría, cada una como va a su ritmo, pero la mayoría de las regiones están subiendo y la idea es que cada vez hay más personas con inclusión financiera. Y voy a volver entonces al tema de mapear lo invisible. Este es otro mapa. Lo que se ve ahí en cada cuadro son los nombres de países por regiones.
Surasia, África subsahariana, América Latina. Y lo que muestran es ya no en porcentaje dentro de cada país, sino de la población mundial. ¿Sí? Si según esta proyección que tienen ellos hasta el 2020, ¿en dónde estaría la población no bancarizada en el 2020? Mucha en Pakistán, mucha en India. Si nos miramos en América Latina y el Caribe, esta estaría mucho en Colombia, pero todavía también bastante, mucho en México, perdón, pero todavía bastante en Colombia. Y es interesante porque todo esto es como si se estuviera mapeando una tierra incógnita, ¿sí? No es que ya estén por fuera del sistema, existen. Lo que pasa es que todavía no los conocemos. Pero se están volviendo todas estas poblaciones un punto de estudio y de análisis. Ahora ya son potenciales usuarios y queremos saber cómo trabajan, cómo funcionan. Ahora les voy a hablar un poquito de cómo llegué yo a este tema de la inclusión financiera, y fue precisamente por vía de los usuarios. Yo estaba trabajando, analizando la política de familias en acción en la costa de Montes de María. Y entre las actividades, a un grupo de mujeres les había pedido que lo que quisieran, hicieran una obra de teatro, pintaran, contaran lo que quisieran sobre su experiencia con familias en acción, que era lo que más les había afectado en su vida, que era lo que más les llamaba la atención. Y esta señora, que no fue capaz de pintar, pero le pidió a su nieta que le pintara, tenía muy claro qué era lo que le quería que le pintara, y era una tarjeta de débito. De todas Familias en Acción, lo que ya más le había llamado la atención era la tarjeta de débito. La tarjeta de débito se volvió muy importante. Una vez se pasa de que tuvieran que hacer las filas muy largas para que les hicieran los giros del programa. Con la tarjeta, muchas veces, en el Carmen de Bolívar, por ejemplo, que se ha venido la mayoría de los bancos, muchas veces tenían que ir y volver a hacer la fila para sacar su tarjeta, pero con la tarjeta podían sacar plata en otros momentos, no tenía que ser específicamente ese día, y podían, si se movían mucho en diferentes municipios, sacarla de otro lugar. La tarjeta no necesariamente quería decir que se incluyeran ahora después a otros servicios del banco. Y un colega que trabaja en Brasil vio algo muy parecido a mí, y es que servía mucho para conseguir créditos por fuera del sistema, porque esas tarjetas se pueden empeñar. Como esa tarjeta le va a llegar cada 2 meses plata, usted la puede ir a empeñar y con eso conseguir otros créditos informales. Entonces no necesariamente quiere decir que esas intervenciones canalicen luego todo de vuelta al sistema, pero sí están haciendo cambios muy grandes en la vida de las personas. Y si, por ejemplo, uno piensa que muchas de estas familias, su forma de ahorro era comprar una vaca, pero que una vaca puede pasar un actor armado y llevársela, y la pierden, o donde, debajo del colchón. Entonces, realmente sí hay unas necesidades muy fuertes de cómo manejar el dinero, y muchas veces los créditos a los que acceden, pues es el crédito a gota, y que son créditos que son muy onerosos. Entonces uno puede decir, hablar de crédito cuando no se está hablando de por qué es que están endeudados es obviar el problema, ¿sí? Es no hablar de el sistema de acumulación, es no hablar de qué está pasando con el trabajo, y eso es cierto. Pero eso no quita que para estas personas es muy importante y es una parte de su vida diaria cómo mover el dinero. Y en un país como el nuestro en que ha habido tanto desplazamiento, ese desplazamiento implicado para muchas familias no solamente lidiarse cada vez más con plata, porque en las ciudades tienen que pagar arriendo que no pagaban, o tienen que pagar mucho más por comida y por transporte y por un montón de nuevos gastos, que la plata se vuelve muy importante, sino que además las familias han dispersado mucho. Y entonces es importante también cómo voy a apoyar a mi hijo que está en Bogotá y que se quedó sin plata, o a mi abuela que está en la vereda y que tiene un problema de salud y necesita transporte. Entonces, desde el punto de vista de los usuarios, muchas veces, y sigue pasando, digamos, tanto en esto como lo que voy a hablar más adelante de la banca móvil, les llega la plata y de una vez la vuelven efectivo, y adiós sistema bancario, y se van por su cuenta con el efectivo. Pero sí hay un montón de problemas, de
dificultades, sobre todo de necesidades, que es interesante estudiar. Y que por mucho que no le tengan, sus razones tendrán, que no le tengan confianza al sistema financiero y que incluso no le tengan confianza al gobierno. Montes de María, donde el gobierno y los paramilitares estuvieron trabajando de forma cercana, hoy en día la gente no tiene ningún problema en darle información cada 2 meses al gobierno de dónde está, qué está haciendo, dónde están sus hijos. Toda esa información se la da. Y es gracias a todo ese sistema de información que suceden cosas como las que le contaba de la ola invernal. Estos sistemas no son solamente sistemas de distribuir dinero, sino de conseguir información sobre las personas. Información de salud, información de educación. Quería apagarlo, pero creo que mejor vas a apagar. Cuando uno piensa en el sistema bancario, muchas veces piensa es como en las oficinas de los bancos, eso es la red. Si se fijan, esa es la línea anaranjada de abajo. Estas son la cantidad de bancos, de oficinas de banco por cada 100.000 adultos en el mundo. Y si se fijan, las oficinas de banco son las más bajitas. La naranja es la de más abajo. Si uno dice, bueno, otros puntos, digamos, son los cajeros. Pues los cajeros han venido creciendo. Este es el azul oscuro. Además de los cajeros, uno dice, bueno, los agentes. Aquí los agentes pueden ser, digamos, tanto datáfonos como otro tipo de agentes, pero digamos que esos también han venido creciendo. Pero lo que más ha venido creciendo, según esta concepción de este gráfico, son los teléfonos celulares. Entonces, si bien uno piensa que los puntos de entrada del sistema, uno tiene la idea que son como pues los bancos y las oficinas, los cajeros, acá se habla de los celulares. Los celulares son el punto de entrada al sistema financiero hoy en día. ¿Ya se acabó el tiempo? Sí. Bueno, el que los celulares sean el punto de entrada hace que esté cambiando mucho el panorama de quiénes son los que, por medio de qué instituciones se mueve la plata. Y si acá en Colombia, si ven en el primer mapa que estamos en azul, dice que tenemos el ambiente más propicio a la inclusión financiera. Acá en este otro mapa al fondo, Colombia está en rojo. Tenemos el ambiente menos propicio a la inclusión financiera. La diferencia entre uno y otro es que uno es un centro de pensamiento, digamos, más asociado a los bancos, y el segundo es uno de los principales actores hoy en día de la inclusión financiera, que es la Asociación Mundial de Operadores de Telecomunicaciones. Hoy en día, digamos, esta es la gente que está moviendo la mayoría de la inclusión financiera. Entonces, voy a solamente mencionarles algunas de las cosas que hemos estado haciendo. Por un lado, hemos estado estudiando las discusiones sobre la regulación de banca móvil en América Latina, desde una perspectiva comparada específicamente en Colombia y Bolivia. Y ha sido muy interesante porque mientras Bolivia ahorita pues han tenido un montón de movimientos sociales, cambios constituyentes y están abocados a transformar su sistema financiero y decir que lo están haciendo. En Colombia siempre ha sido en la regulación como no vamos a aceptar, no vamos a incluir en el mercado, pero han acabado haciendo cosas muy similares en ambos países. Los colombianos, el gobierno siempre lo estuvo apostando a los bancos comerciales grandes como su principal aliado y ya están mirando otras alternativas. Y han acabado, digamos, teniendo soluciones de regulación muy similares en unos contextos muy distintos. Otra de las cosas que estamos estudiando es el rol del dinero móvil en la red de protección social en 2 áreas rurales de Colombia, en Putumayo y en Montes de María. Es un trabajo que estamos haciendo entre la Nacional y el Instituto para el Dinero, la Tecnología Financiera y la Inclusión
Financiera de la Tecnología, la Universidad de California, y hay otro que está en Ciernes, que tiene que ver con los circuitos de dinero, los procesos de urbanización en el Putumayo, porque muchas veces que las personas ven a la ciudad buscando salud o buscando educación o buscando diferentes tipos de servicios, es posible gracias a las transferencias que les hacen desde las partes rurales. Y en el Putumayo, pues, transferencias que tienen que ver mucho con la economía de la coca. Entonces, ese proceso es uno liderado por una persona que de pronto ustedes vean en los meses que vienen, porque creo que la van a invitar, se llama Margarita Chávez, del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Y también estamos participando de la Universidad Nacional y algunos antropólogos de acá de la Universidad del Valle, que también están interesados en esos procesos de urbanización. Entonces, ahí, digamos, esto se los menciono porque son los que conozco, seguramente hay más, pero este es un tema, digamos, en el que están habiendo muchos cambios y que es interesante ponerse a ver de qué se trata y qué implicaciones tiene, porque está cambiando la vida de muchas personas, no solamente ahora, sino probablemente en el futuro. Y perdón por haber tanto. Abrimos el espacio para las preguntas del público, preguntas o comentarios.